Buenas tardes. Entonces, esta es mi próxima serie, mi última serie que he producido hasta el momento de este año. Las primeras 13 piezas de este año. Soy Efraín Chavarría Pagán, más conocido como el artista del café. Básicamente, yo no soy el artista o el pintor del café, simplemente dentro de mi trabajo, en este momento, en esta etapa, estoy trabajando la técnica del café. En este caso, estoy hecho esta serie de estos cuadros basado en todo un trabajo una experiencia de hace más o menos de 6 años. Mi primera exposición personal pintada al café fueron retratos hechos en el año 2016. A partir de ese año comenzó la experimentación con el café y entonces nada, estoy ahora produciendo esta serie importante que se llama Invierno de Café. Un artista que pinta, por supuesto, con esa técnica del café, básicamente un dibujante, retratista. Mis retratos básicamente son hechos, yo lo que vengo buscando es más bien usar elementos que tengan que ver con el café, elementos básicamente del café, también elementos arquitectónicos, elementos naturales, rurales, la hoja, la interpretación de la semilla, o básicamente la semilla hecha el café natural. Y entonces yo lo que hago, todo lo que viene relacionado con estas cosas, yo lo integro a una síntesis en todo el retrato, generalmente de rostros femeninos. Y estos rostros femeninos, yo lo que hago es integrarle el paisaje o todo un ambiente dentro de la figura. Yo no lo hago fuera, el fondo lo dejo a mi interpretación, me recreo. Y entonces dentro de la figura lo que hago es incorporar todos estos elementos, conjugarlos, alternarlos en la expresión, la mirada, parte de su cuerpo, y hago todo esto usando con esta técnica maravillosa, toda una serie de elementos que tienen que ver con el sincretismo, el costumbrismo, y así voy discursando, hablando acerca de la cotidianidad, la cubanía, las costumbres de nuestro país, la arquitectura, tanto colonial como también costumbres y cosas de lo afrocaribeño. Y entonces es mi manera de interpretar, mi manera de reflejar todo a través del rostro femenino. ¿Por qué el rostro femenino? Uso el rostro de la mujer porque me llama la atención, embellece, no solamente aparte de embellecer, sino también enorgullece. Además, la mujer casi siempre tiende a ser discriminada o usada como objeto sexual. En mi caso no, en mi caso yo la uso como un objeto de embellecimiento, pero también psicológico. Y con esto hago mis retratos a través de estas miradas. Entonces, yo en este caso, en esta serie, básicamente es café sobre lienzo,
Usé varios tipos de lienzo, pero básicamente lo que uso es el material del café sobre el lienzo. También manejo otros soportes como la cartulina o la cartulina manufacturada. Y hago mi experimentación con la tinta básicamente del café. No la borra, no uso simplemente esta tinta yo la preparo, le hago una preparación que lleva un procedimiento al sol, después un procedimiento al fuego. Entonces espero que quede con la viscosidad realmente que me gusta. No es básicamente solamente un trabajo con tinta, como pueden ver ahí. La diluyo con agua, no uso ningún tipo de aglutinante ni nada, hasta que después de un tiempo uso entonces barnices, es decir, spray. Básicamente esta es la base del procedimiento. Usualmente hay que tener buen dibujo, porque esta técnica más bien una técnica para dibujantes. No soy un pintor que usa el expresionismo, el impresionismo, en este caso, a base de efectos con el pincel, sino yo me cuido mucho el dibujo, me baso mucho en la técnica del dibujo a la hora de resolver estas piezas. En el caso de las piezas, yo lo que hago es, por ejemplo, conceptualmente, yo lo que hago es más bien, cuando planteo el rostro, yo pienso conforme a la mirada, a la expresión. Yo voy jugando mucho con la expresión y conforme a eso entonces uso o elementos bien arquitectónicos o elementos rurales, como este caso. Usé esta pieza, por ejemplo, en el caso de esta pieza, que yo le llamo, esta pieza tiene como título Delirio, que es esta mujer que hace como una degustación, pero es la interpretación de la degustación con el café, y yo uso la semilla del café. En vez de tomarlo, yo hago, como decía, aspirar a la semilla. Es decir, yo más traigo e interpreto alguna figura básicamente, una obra básicamente surrealista. Uso también un poco el surrealismo para enriquecer un poco la pieza, hacer soñar, hacer pensar a través de esta forma de trabajo. Y usé esto en esta pieza. Por ejemplo, en el caso de estas piezas, o una pieza como esta o esta, yo usé como si fueran elementos arquitectónicos, pero me abstraje y hice esta maquinaria, como si fuera una especie de maquinaria, de máquina que procesa usando, ya se llama pensamiento, esta pieza. Y entonces usé también estos vitrales, una especie de vitrales, la interpretación de estos vitrales con la interpretación de estas tejas, haciendo alusión a la arquitectura colonial de aquellos tiempos, y una mirada de esta figura que básicamente no es completamente una figura blanca, es más bien algo, uso el mestizaje, uso algo más sincrético para jugar entonces, y uso un poco de arquitectura, uso esta especie de maquinaria, fragmentos de reja, uso estas cosas que aluden solamente. Para mí el arte, más bien, la forma mía de trabajo es más bien sugerente, yo sugiero, si no es tan evidente, más bien sugiriendo, juego con la mirada, juego con los elementos, la colocación, la ubicación de los elementos que conforman, e incluso en la anatomía de la figura, porque son cosas que como tal, sí, es mi forma de ver, es mi visión como artista. Y así también como esta figura, que uso también incluso hasta el renacentismo, y juego entonces con la vegetación usando la figura de las plantaciones de café a una interpretación más como lo usaba la gente en el siglo XVI, que así eran la forma en que planteaban las cosas. Y uso este retrato básicamente de frente, no está de 3/4, no está de perfil, lo uso en esta forma, está chocante de frente, pero sí jugando un poco con el dibujo, jugando un poco con elementos de la figuración y también los elementos básicamente arquitectónicos, y jugando un poco con este surrealismo. En este caso es bastante similar, pero yo acabo de algo diferente y difiero usando este elemento, y abajo también la arquitectura, es como el apoyo, el soporte, y entonces hago estas hojas en forma, son los pensamientos, y con este rostro femenino y más bien afrocaribeño, es como que soporta su rostro, su cabeza por encima de otras cosas, y sí, y juego un poco con estos elementos, yo los alterno. Realmente en este año he hecho este trabajo de estudio y luego un trabajo de estudio investigativo previo que yo a someterme a hacer una serie. Entonces hago, cuando ya hago mi resumen final, entonces hago cosas como las que pueden ver.
bueno, entonces gracias a Imagen Santiago por haberme permitido compartir con ellos mi arte, mi trabajo del café, mi trabajo pictórico con este pigmento. Y nada, tengan buenas tardes y le doy gracias por poder entonces exhibir mi arte y que puedan disfrutar de este sorbito de café pictórico.